Entonces vamos a reconocer primero la historia del atletismo. El atletismo es considerado como el deporte organizado más antiguo del mundo. ¿Por qué? Como les venía diciendo, ¿no? El hombre corre, salta y lanza objetos antes para conseguir su propio alimento y por supervivencia. Ahora por deporte. Nos remontamos al 776 a.C., a la primera referencia histórica al atletismo, en donde encontramos una lista de ganadores de una competencia en pruebas atléticas que se realizaban en las Olimpiadas en aquel entonces. Buenos días, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están esta semana? Espero que estén muy bien y bueno, ya terminamos el tema de biomecánica y ahora vamos a empezar a hablar acerca de unos deportes. Vamos a empezar por el deporte más grande y más conocido del mundo, que es el atletismo. El atletismo engloba casi todo. El atletismo primero, para empezar, antes de empezar, digo, nace primero como una necesidad. A un inicio el hombre tenía que cazar su propia comida y proveerse por sí mismo, y para lo cual necesitaba correr, lanzar y hacer una serie de actividades. Ahora nosotros no necesitamos correr para atrapar nuestra comida, pero seguimos corriendo y esta vez por recreación, por deporte. Entonces, para entender la palabra atletismo primero, vamos a conocer que viene de una palabra, que es atletes, que se define como persona que hace una actividad por un premio, y también por aletos, que significa esfuerzo en griego antiguo. Ahora nos vamos a algo un poco más moderno. La primera reunión de atletismo moderno se remonta a 1825 en Inglaterra, en el Newmarket Road, cerca de Londres. Fue una competencia o una reunión atlética de manera amateur, por así decirlo. Ahora, la primera edición de los Juegos Olímpicos modernos se realizó en Atenas, era la capital que es la capital de Grecia, en el 6 de abril de 1826. Esa fue la primera edición de los Juegos Olímpicos y ahí es donde empezó una, una tradición del deporte para unir a los pueblos, ¿no? Entre ellos ese deporte era el atletismo. Ahora vamos a conocer las pruebas de atletismo y en el atletismo encontramos diferentes clasificaciones. Entre una de ellas que son primero este bloque que son carreras, donde vamos a encontrar pruebas de velocidad, de fondo, saltos, relevos y marchas. También incluso que esas son pruebas que se suelen considerar como pruebas de pista. La marcha o fondo y medio fondo no se suelen hacer en la pista atlética, suelen ser fuera, pero en algunos casos se hace dentro. Depende mucho de la organización, pero generalmente no se hace dentro. En las competencias olímpicas, por ejemplo, o en los panamericanos, no se hace dentro de la pista atlética. Puede hacerse, pero no lo hace. Ahora, también vamos a conocer las pruebas de campo, que son, por ejemplo, el salto, los saltos, las pruebas de saltos, como salto largo, salto alto y salto con garrocha. También vamos a reconocer como prueba de campo al lanzamiento de objetos como el disco o el martillo o balas o jabalinas. Y también vamos a reconocer como pruebas de campo o mixtas al pentatón, estatón y declatón. Todos estos todas estas partes del atletismo o todas estas disciplinas se van a realizar en la pista de atletismo. Entonces vamos a reconocer diferentes sectores, ¿no? Como hay zonas de lanzamiento de objetos, ¿no? Como el martillo, bala y demás. También hay zonas de carrera, que es en sí la pista que recorre alrededor, ¿no? Donde se hace pruebas de velocidad, de medio fondo, ¿no? También carreras por relevos, que es, por ejemplo, el 4%, algunos lo conocen como 4% o 4x400. Cada uno de los corredores recorre 100 metros y completan los 400 metros, ¿no? Y demás. Entonces, reconozcamos estas zonas como importantes.
en el desarrollo de este deporte tan interesante. Recordemos que ahora, y recordando los conocimientos de la semana pasada cuando hablábamos de carrera, vamos a darnos cuenta que el atletismo o correr es el deporte más básico, ¿no? Todos los deportistas y cualquier deporte utilizan el atletismo como parte de fundamento de todo de ese deporte, ¿no? Entonces, los futbolistas corren, los basquetbolistas corren, los ciclistas también corren para desarrollar cardio. Entonces, todas las personas, todos los deportes en realidad nacen a partir del atletismo, no se basan en el atletismo. Y eso es importante de reconocer y valorar. Ahora, les voy a dejar una actividad que va a ser bastante sencilla y les estoy dejando prácticamente desarrollada, que es dibujar la pista atlética, ¿no? Y la otra actividad es que intenten en casa practicar este deporte. No es necesario salir a la calle para poder correr. Pueden correr en su patio, pueden correr en el mismo sitio, pueden eh, correr en cualquier parte. Entonces, otra de las actividades que van a hacer es realizar estos ejercicios en casa. ¿Listo? Nos estamos viendo la próxima semana. Chao.